Hola, esto es Lo Digo, el podcast de Shalom Bait que da espacio a la propia voz de mujeres que vivieron y sobrevivieron a la violencia de género. Son ellas quienes nos cuentan en primera persona sus experiencias, recorridos y saberes. Con el fin de preservar la identidad de las mujeres que dieron su testimonio, hemos alterado datos personales. Episodio 9. Las víctimas invisibles de la violencia de género, hijas e hijos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Lo Digo, el podcast de Shalom Bait, un podcast sobre la violencia de género. Mi nombre es Fernanda, soy directora de Shalom Bait, me acompaña Tamara. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tamara, soy trabajadora social y también parte del equipo de Shalom Bait. Bueno, en este nuevo episodio vamos a hablar sobre las víctimas invisibles de la violencia de género, los hijos y las hijas. Y decimos víctimas invisibles porque no se suele registrar el daño que la violencia de género en el hogar causa a los hijos y a las hijas, como si solo afectara a las mujeres, a las madres. Es un tema muy importante, ya que aún hoy se sigue hablando de los hijos e hijas como testigos, ¿no? Los testigos de la violencia. Se los y las ve como víctimas indirectas de la violencia de género, cuando en realidad son igual de víctimas que las mujeres. Son víctimas de la violencia de ese padre. Y bueno, sobre eso vamos a conversar hoy con una sobreviviente de violencia de género para conocer su testimonio, su experiencia, su visión y también derribar mitos en torno a los efectos de la violencia de género en sus hijos. Quien nos acompaña hoy es Claudia. Hola, Claudia. ¿Qué tal? Gracias por invitarme a dar testimonio. Muchas gracias a vos y bueno, es muy importante que puedas estar acá dando tu palabra para nosotras y también para todas las personas que estén escuchando del otro lado. Y bueno, empezamos con las preguntas para conversar. Muy bien. Primero, Claudia, te preguntamos cuántos hijos tenés, qué edad tienen, si viven con vos y también qué edad tenían mientras ocurría la violencia en tu hogar. Tengo 2 hijos varones, uno de 24 y otro de 19 años, que conviven conmigo actualmente. Todavía, gracias a Dios, están bien, sanos, son estudiantes, el mayor también trabaja. La primera denuncia de violencia fue cuando mi hijo mayor tenía 5 años y el segundo era un bebé de 8 meses. Y ese primer episodio, en realidad, más que primer episodio, fue una primera denuncia, por lo que decís, pero ya venían ocurriendo situaciones de violencia, ¿verdad? Sí, lamentablemente no había un buen matrimonio. Incluso este segundo hijo fue un pedido muy reiterativo del papá para que le diéramos un hermanito a mi hijo mayor. Y yo, aún sabiendo que la cosa no estaba bien, accedí. Pero por supuesto, no funcionó. Y en un verano nació en el 2005. Y a los pocos meses dicen que con cada hijo se va una muela. Yo tenía una fuerte molestia en la boca, voy a la consulta con la odontóloga y la dentista muy hábilmente descubre que había habido alguna situación, si tenía allí algún golpe o alguna cuestión que no era solo de una caries. Y yo me largué a llorar y le conté algo que fue el motivo para que rápidamente me enviara a pocas cuadras en la obra social, a que fuera a ver un equipo que se dedicaba a violencia. Y no sé bien qué me impulsó, pero caminé esas cuadras como si hubiese ido a la farmacia a comprar el remedio que me daba para una obstrucción de carne. De carne, dije.
una extracción de muela. Y me enfrenté con un mundo que no conocía. Me alojó una psicóloga que muy amablemente me contó de cómo funcionaba ese equipo de violencia en la obra social docente a la que yo estaba en ese momento acudiendo en búsqueda de no sabía bien qué ayuda, por indicación de la dentista. Y bueno, ella me contó que había posibilidades legales para salir de esa situación y si yo estaba dispuesta, en unas entrevistas más, podía presentarme a ese equipo. Y así fue. Me presentó un abogado y una pediatra a los, 2 o 3 encuentros más, que me asesoraron y me contaron de una ley, pero yo me asusté mucho, no estaba preparada y no avancé. Pero siempre quedé carburando en relación a esta cuestión, hasta que lamentablemente hubieron otros episodios que sí me hicieron tomar la decisión. Así todo, igual decidí mantener esas entrevistas con cierta periodicidad con esa psicóloga y en un momento determinado me contó de la existencia de Shalom Bait. Y bueno, llegué acá y encontré otro equipo de profesionales con otra sensibilidad humana que realmente me acompañaron en un camino que cambió mi vida. Pude hacer aquella primera denuncia, después lamentablemente hubo que hacer otra nueva, porque bueno, él aducía mentirosamente impedimentos de contacto y hubo que armar. Bueno, otras Claudia, situaciones sí. Te interrumpo un segundito porque también nos interesa mucho esto que mencionas respecto de las denuncias y también impedimento de contacto, que vamos a contar un poco qué es también para los que están escuchando. Antes queríamos que nos cuentes cómo era el padre, tu ex, con sus hijos durante la convivencia, digamos. ¿Cómo era el vínculo cuando convivían todos juntos? ¿Qué ocurría? ¿Cómo lo describirías vos? O sea, ¿qué nos podrías decir sobre la dinámica cotidiana del hogar? Era un tipo difícil. Yo te estoy hablando de una convivencia, de un matrimonio con un niño de 5 años y un bebé. En un preescolar donde lo que se esperaba era que él fuera la fonoaudióloga porque no pronunciaba bien ciertas palabras. Y yo lo llevaba y volvía con los comentarios y las indicaciones de la fonoaudióloga, pero el padre era un hombre que no creía en nada de todo eso, y más bien jugaba con el nene, hablándole mal, en forma que él tomaba como graciosa, del mismo modo que hablaba mal el pequeño. Así que no era sencillo. También en ese preescolar le prescribieron anteojos y lloró como si hubiese sido que al hijo le hubiesen dado un diagnóstico terrible. Bueno, al poco tiempo y algunas cuestiones que ocurrieron en el largo de esos meses, yo tomé esa decisión de ir por primera vez a la OBD durante ese preescolar en ese 2005. Y se determinaron algunas medidas de restricción de acercamiento y tuve que cambiar las llaves de mi departamento y recuerdo que eso trajo aparejado, bueno, además de mucho miedo y de algunas personas que se fueron como alejando, una actitud donde no estaba en una postura de cuidado para con los chicos, a pesar de todo. Y este mismo niño de 5 años hizo una neumonía con derrame pleural. Y yo me encontraba en la policlínico del docente internada con él
y un bebito en casa al cual no podía amamantar. Así que no fue nada simple. No sé, sí. Hablar de, bueno, obviamente de todos estos temas que son las cosas que viviste, obviamente, no es hablar de un tema, es hablar de tu vida, es movilizante, ¿no? Y de pronto, bueno, por dónde ir, dónde arrancar, cómo seguir, ¿no? No es fácil. Entonces digo, como para también ayudarte a hacer este recorrido y también pensando que hay un montón de gente que puede estar escuchándote y que el objetivo de lo que estamos haciendo es que pueda ayudar a otras personas, a otras mujeres que viven en situación de violencia a identificar por qué situaciones están pasando sus hijos, ¿sí? Es importante tal vez quedarnos un ratito en recordar, ¿no?, cómo era esa convivencia como antes de la denuncia, ¿no? Porque cuando vos hiciste la denuncia, algo se te iluminó, algo pudiste tomar la decisión y llegaste, ¿no? Antes de la denuncia, ¿no? ¿Qué cosas? Y pensaba, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Cómo era la convivencia? ¿Cómo él era como padre, ¿no?, con sus hijos? Y lo otro que te voy a preguntar también, viste que al principio dijimos que una forma de denominar como a los hijos víctimas de violencia es niños testigos, ¿no? Y entonces también, como para ayudarte a pensar en esa pregunta de cómo era antes, es en las situaciones de violencia que por lo que contás parecería que había habido violencia física, ¿no? Tratar de ver si tenés algunas fotos, algunos recuerdos, ¿no?, de cómo eran esas situaciones, dónde estaban tus hijos, cómo era la dinámica que se producía después de la violencia con vos, ellos. ¿Podés acordarte? Sí, son muchos los recuerdos y es difícil poner en palabras, pero lo que sí recuerdo es que él ridiculizaba todo lo que uno decía. No importaba si fuera delante de los niños, no importaba si fuera delante de terceros, pero era así. Él era el dueño de la verdad, su verdad. Y el juego que tenía con los chicos era el juego, con el mayor, porque el otro era un bebé, era un juego que él decidía. Y respecto del bebé, era difícil porque lo llamaba por su nombre y cosita, y con el paso del tiempo entendí que fue muy difícil para él, y tal vez todavía lo sigue siendo hoy, correrse de ese lugar de la cosita de papá. Y yo vengo trabajando en relación a todas estas cuestiones a lo largo del tiempo para cuidarlos y para mostrarles que una vida diferente es posible, sin maltratos y sin destratos, porque yo creo que todavía hoy él sigue ejerciendo destratos para con sus hijos. Y sobre todo mi hijo mayor, hoy con 24 años, lo sigue sufriendo en ese sentido. Ya vamos a llegar. Sin duda era un destrato, ese tipo de juegos. Vos, con por ejemplo, esas ¿tenías confianza de que el papá, tu ex, se quedara cuidando a los chicos solos? No, nunca tuve ningún tipo de confianza. Yo recuerdo que cuando empezaron las visitas que había que cumplir, o ese régimen de visitas de martes, jueves, sábado por la noche y domingo, yo le preparaba el bolso con pañales y 5 lechitas para que se llevara con el bebé. Y por lo general volvían 2 o 3 y uno se preguntaba qué le dio de comer. Eso cuando ya estaba separado. El régimen de visitas, sí. Y antes de la denuncia. A ver. Antes de la denuncia, como ¿confiabas en dejarlo con tu hijo mayor o que salieran? No ocurría eso, trataba de que no ocurriera, que estén muy a solas, honestamente, no. Si eso tenía que pasar, de alguna manera apelaba a que también esté tal vez la abuela paterna presente, trataba de estar yo siempre, ¿no? Siempre ¿Tenías miedo?
Sí, sí. ¿Cuál era tu miedo? Hoy no te sabría decir en palabras bien, pero creo que lo lastimara. Igual entiendo que hay muchas maneras de lastimar y lamentablemente no sé si lo pude evitar. Sí, y esto que decís, Claudia, del miedo a que lo lastimara, como decís, de cualquier manera, ¿no? Digamos, física, Claro. psicológicamente, emocionalmente, digamos, no importa, que le genere algún tipo de daño. Y va en línea de esto que planteábamos, ¿no? De que los hijos y las hijas son víctimas de la violencia que ejerce ese padre también a su madre. Y lo que te pudo haber hecho a vos, también surge esa pregunta, ¿no? Digamos, ¿por qué no se lo puede llegar a hacer a los hijos y a las hijas? Digamos, es una pregunta completamente válida respecto de eso. Y pensaba también en lo que decías hace un ratito de uno de tus hijos, que él sigue trabajando en salir de ese lugar de cosita, ¿no? Digamos, de papá, o no sé cómo lo mencionabas. Sí, En relación, la cosita. en relación también a los efectos en ese sentido, ¿no? En cómo es la mirada de ese padre respecto de los hijos en la crianza y cómo poder despegarse de eso, como también un proceso que lleva tiempo. ¿Qué efectos, qué vistes vos, digamos, no importa si antes de la denuncia, después de la denuncia, digamos, como, qué vistes, cómo afectó, digamos, el papá y su modo de, las dos cosas, ¿no? De ejercer su parentalidad y al mismo tiempo como en su momento tu pareja, ¿no? Como la violencia hacia vos y por otro lado la parentalidad, la forma en cómo ejercía su parentalidad. Claro, ¿Qué efectos tuvo? Y ¿no? cómo lo hijos? manifestaban Los tus chicos, hijos. claro. ¿Te acordás? Y sí, lamentablemente te diría que tenés que cambiar el tiempo verbal. No estuvo, todavía lo tiene. Los efectos son a largo plazo, sin duda, y no sé si se escapa uno tan fácil de los efectos de las cosas que va a hacer nuestros padres encima nuestro. Sin duda que, bueno, condicionan. No nos cuentes los de hoy. Sabemos que es a largo plazo, ¿no? Como trata de ir a cuando ya estabas viviendo con tus hijos sola. Bueno, te decía, el mayor hizo una neumonía con derrame pleural, no fue sin pobrecito poner su cuerpo, no supo manejarlo de otra manera, se enfermó de una manera muy importante, hubo que estar ahí. Y después con el paso de los años, cuando me decidí que lamentablemente había que hacer otro tipo de denuncia otra vez por estos impedimentos de contacto que aducía que no eran reales, se llevó todo un verano a mi hijo menor, que ya tenía 10 años, y también tuvo sus efectos, porque yo creo que lo confundió muchísimo en relación a dónde estaba, si se quiere, los buenos y los malos, y hubo que buscar ayuda psicoterapéutica especializada en violencia para los niños y no había mucho lugar. Y bueno, tuve la suerte de encontrar un espacio como en ese momento era Dignos de Ser para ellos. Y fue un tiempo difícil también. Cuando decís, Claudia, esto de que lo afectaba en relación a quiénes eran los buenos y los malos, ¿podés desarrollar un poco más en relación a eso? Bueno, te dije, se lo llevó. Fueron unos meses muy difíciles, de mucha lucha para lograr que pudiese volver y después que comprendiese que en realidad no era papá, el super papá y el todopoderoso, divino, bonito, bueno que él le había vendido, y la mala de la historia estaba en casa con el hermano. Hubo que romper muchas cuestiones para que pudiese volver a recuperar esa confianza en su casa, incluso con sus amiguitos de la escuela. Pero con mucho amor y dedicación.
yo puedo decir que lo logramos. Los efectos de los que me hablabas, yo creo que son efectos que tienen que ver con el dolor y que tienen que ver con aprender a crecer y relacionarse con otros, y cada uno hizo su camino a su manera, pero a mi hijo mayor le costó mucho más creer en que se podía vincularse con los demás de otra forma. ¿Qué era lo que le pasaba? Estaba muy enojado con su papá, y creo que lo sigue estando. En aquel momento que se llevó al hermanito, me parece que fue el punto de partida de ese enojo, tal vez más grande que cuando era chiquito, hizo esa neumonía. Tal vez tenía como casi 11 años y más conciencia de algunas situaciones que lamentablemente tuvo que ir a presentarse ante el juez de menores, a explicar algunas cuestiones para recuperar también y atestiguar cómo vivía, y ver si podíamos lograr que restituyan al menor, que era un niño que había sido, como quien diría, seducido y persuadido por un papá que le vendió otra realidad. Y particularmente también, digamos, si bien vos, tus hijos, en un contexto de violencia de género, todos son víctimas, se hacen procesos distintos, ¿no? Digamos, no es lo mismo lo que le toca atravesar a una mujer respecto de su pareja, ¿no? O del padre de sus hijos, que a un hijo respecto de su propio padre. Y en relación a los efectos, me parece que esto que estás diciendo es muy importante, ¿no? Esto de repente uno, cómo se le puede llegar a jugar algo respecto de bueno, a través de la manipulación, ¿no? De los buenos y los malos, ¿no? Y los temas de la lealtad muchas veces que aparece respecto de alguno de los hijos, respecto de los padres. Y de repente otro, ¿no? De tus hijos con otro tipo de impacto, ¿no? Pero bueno, sí, esto... O sea, como para aclararlo, uno fue de algún modo, por lo que contás, seducido por el papá y se lo llevó de vacaciones. El menor. Claro, y el otro, o sea, sin querer hablar con el papá y viendo también cómo recuperar a su hermano, ¿no? El mayor. Claro, ¿no? Como dos situaciones distintas. Y ya que vos lo mencionaste a mí, que en esa situación se presentaron como dos modos diferentes de responder, ¿podés identificar que los efectos fueron diferentes también en otras áreas? Por ejemplo, emocional, sí, claro. para ambos, ¿no? También para pensar en eso, ¿no? Que no todos los hijos les pasa lo mismo. ¿Vos qué vistes? Yo creo que el efecto tiene más claro es la relación con sus propios amigos. ¿Cómo era? El creer que se podía construir vínculos amorosos, respetuosos, de reciprocidad, de amistad. Para el mayor me parece que fue más difícil de poder lograrlo que por la desconfianza que tenía, ¿no? Que para el menor, que logró como abrazar a sus amigos cuando los recuperó y los mantiene hoy día. Y esto también es una característica de estas paternidades, ¿no? Que ejercen violencia, de repente como un trato diferencial entre los hijos e hijas, pero con la finalidad de seguir ejerciendo violencia, ¿no? Digamos, y que tiene que ver con eso, además de los efectos. De paso, como estamos hablando de los efectos, me parece también importante preguntarte, cuando hiciste la primera denuncia y tu hijo tenía 5 años, ¿no? Yo siempre digo que cuando a una mujer le llega el momento de hacer la denuncia, está preparada para eso, o sea, necesita que haya una restricción de acercamiento, que se interrumpa la convivencia, ¿no? Porque lo que quiere es detener la violencia, básicamente. Pero no es algo que eligen los hijos. A los hijos es como una situación que se les viene, ¿no?
a veces, o sea, a veces no lo deciden porque no pueden decirlo y quisieran poder hacerlo, ¿no? Porque de pronto la están pasando muy mal y ojalá pudieran hacer algo. Pero bueno, no les queda a los chicos decidirlo. ¿Cómo fue ese primer momento, ¿no? De pronto, en donde el papá no estaba. ¿Cómo respondió tu hijo mayor, ¿no? Que era, y casi te diría también el bebé también, ¿no? Porque hay como mucho, desde ahí, como es bebé, no le pasa nada. No, al contrario, fue muy difícil, porque incluso yo creo que se dio todo junto, ¿no? Esto que les decía, de ir de la fonoaudióloga, de empezar a encontrar que no podía del todo pronunciar palabra, de que se enfermó y expuso su cuerpo en esa neumonía, de que además había nacido el hermanito unos meses atrás, de que... ¿Eso lo hiciste sola o a él le dieron restricción de acercamiento a los chicos también de entrada? No, a mí sola, la restricción no era para ellos, yo tenía un régimen de visitas que había que sostener y tuve que apoyarme en las abuelas para poder lograr que él los retirara de la casa de mi madre, que queda a pocas cuadras, y los dejara ahí. Entonces salía con el cochecito a llevarlos. Bueno, en fin, todo un armado, con una mamá que además me decía que había que ser tolerante, que de alguna manera cuestionaba esa denuncia. ¿Quién? ¿Una mamá? ¿Quién? ¿Tu Mi mamá? madre. Ok. Que me planteaba que en los matrimonios había situaciones y había que ser tolerante, y uno se preguntaba, ¿tolerante a qué? Entonces yo creo que eso me marcó para poder mostrarle a los chicos que hay cosas para las que no hay que ser tolerante. Y que es importante cuidarse y cuidar a los demás con respeto y con amor. Y creo que esos fueron los valores que intenté siempre transmitirles para salir día a día adelante, y si bien la lucha todavía, por supuesto, no termina, porque... no. En algún momento vos dijiste que hiciste más de una denuncia. Digo, como en esta secuencia, la primera denuncia que haces no le dan restricción, o sea, es restricción hacia vos nada más. Y en ese contexto también hay algo para como comentar, ¿no? O sea, de pronto te encontrabas con una restricción y unas visitas que había que cumplir. Digo, pensando en todas las cosas que tienen impacto en los hijos, ¿no? Eso también, ¿no? De pronto es restricción mamá y cómo organizar todo esto para continuar con las visitas. Y además lo que te decía, que me preguntabas del bebé, también implicó dejar de amamantar de alguna manera, porque tanta angustia, tantos nervios, más esa neumonía, bueno, hizo que yo me quedara sin leche prácticamente, y había que enseñarle a tomar esa leche de fórmula, por eso te decía que mandaba las lechitas. No fue fácil. Y después en esa segunda vuelta... En esa primera denuncia eran visitas con pernocte, o sea, tu hijo se quedaba a dormir en la casa del papá. ¿Te acordás que quisiera ir o no? ¿Cómo volvía? No sé si recuerdo si era desde el inicio con pernocte, pero sí sé que fue bastante rápido. Y lo que ahora no puedo precisar era si era para los dos o si fue al poco tiempo para el bebé también. Honestamente no me acuerdo eso. Bien, no importa. Pasaron 19 años. Claro. Pero... ¿Y en la segunda? Claro, en la segunda denuncia... Pero la segunda denuncia, como estaba completamente infundada, en reiteradas y mentirosas pedidos de restricciones, de denuncias donde yo le impedía el contacto con los pibes. Por eso. Claro, terminó siendo diferente porque la jueza determinó que él tenía que tener visitas acompañadas por una trabajadora social puesta por el juzgado. Y eso yo creo que también fue un nuevo efecto para los chicos, muy difícil, porque de golpe era una extraña en las salidas con el papá, al cual de alguna manera se lo miraba como violento, como raro, como el malo de la historia, como, bueno, y esta mujer que los acompañaba, ¿no? Y era una desconocida, y había que generar algún lazo también con esa persona ahí. Para todos fue muy difícil.
No sé si es una buena respuesta, pero la tuvimos que vivir. Y otra de las grandes cuestiones de los efectos fue también que a posteriori de eso, la jueza determina que había que hacer una especie de revinculación terapéutica para mi hijo mayor con el papá, y había sugerido que fuese en el hospital de clínicas, con la postura de un padre que dijo, hasta vergüenza me da contarlo, pero fue así, que ese lugar no, porque ahí no se podía estacionar. Bueno, con lo cual le propusieron que sugiera otro lugar, se le dio un tiempo para eso, volvimos. O sea, le respetaron ese problema, digamos, como sí, eso que él lugar. Consideraba un gran obstáculo. Yo aclaro que yo no manejo, no tengo auto, me muevo todavía en colectivo y jamás veo que un estacionamiento... Bueno, en fin, esto fue lo que pasó. Entonces después volvimos a una nueva audiencia con la trabajadora social del juzgado junto con la abogada de Shalom, y nos contaron que había propuesto un lugar y habíamos decidido firmar que estábamos de acuerdo con el lugar que fuese, con tal de que se haga dicha vinculación. Y era un lugar que, bueno, firmamos, fui a averiguar, y ellos no hacían este tipo de tratamiento de revinculación entre un niño víctima de violencia y un papá. Mandaron un escrito y jamás del juzgado luego volvieron a indicar nada. Eso quedó, no sé, como diluido en vaya a saber qué cajón, en qué lugar, en qué momento. Y nunca se hizo esa revinculación que tal vez hubiese sido interesante para ellos, ¿no? Para mi hijo mayor y su papá. Y el papá tampoco la activó ni la pidió nada. No, jamás. Él no cree en nada de todas esas cosas. Ya les dije, él es el dueño de la verdad. Nadie más que él. Y si uno no está de acuerdo con esa verdad, bueno, hay que atenerse a las consecuencias de lo que venga. Y Claudia, así sigue funcionando. ¿Hoy en día tienen vínculo tus hijos con el padre? El mayor no. Y el menor sí lo ve, pero por lo que sé, elige qué contarle y qué compartir con él, ya con 19 y 24 años. Sí, y pensaba que hablamos de los efectos de la violencia de género sobre los hijos y las hijas, y entre lo que vos nombrás aparece mucho esto de como el modelo vincular, ¿no? De vincularse con los demás. Mencionabas mucho el destrato, ¿no? Pero el destrato también es una forma de maltrato. Y cómo eso es un efecto muy determinante en la vida de los niños y las niñas, porque tiene que ver con construir vínculos a futuro, amistosos, de pareja, con otras personas, desde un lugar de pares, de respeto, de buen trato, como decías, o no, de imposición, de falta de respeto, de falta de escucha, de registro de la necesidad del otro, digamos. Y me parece que esto lo pudiste transmitir. Y esto que respondías recién de si hoy tienen vínculo o no, el hecho de que uno de tus hijos ambos decidieron, ¿no? Uno no tener vínculo y otro tenerlo, pero lo que él quiera, me parece que eso es un efecto de tu decisión de haber podido poner un límite a esa violencia, ¿no? Y que solamente tiene que ver conmigo, no, creo que tiene que ver también con lo que pudieron o no generar con el paso del tiempo con su propio papá. Él tampoco logró propiciar un vínculo diferente con sus hijos. Esa es la manera que tiene de vincularse con la gente, sea quien sea. Y todo tiene sus consecuencias, lamentablemente. Sin duda que tiene efectos todavía en nosotros, en cada uno de nosotros.
Y creo que si hay alguien que todavía está poniendo de alguna manera el cuerpo, sigue siendo mi hijo mayor, desde un lugar tal vez más de silencio, de otra forma, pero me parece que tiene efecto aún. Claudia, y vos, digamos, tu hijo habla, porque me decís que ambos conviven con vos, ¿es un Sí. tema que se habla en tu casa? ¿Él habla con vos o hablan un poco sobre...? Yo hablo con ambos, pero por separado. Yo nunca logré que se hable de esto en conjunto. Para mi hijo menor todavía sigue siendo un tema muy difícil y en algún punto todavía sigue creyendo que su papá no es capaz de lastimar tanto. Entonces, hemos tenido situaciones que me pareció que mejor era mantener diálogos por Bien. separado. Y cuando hablas, ponerle con tu hijo mayor, que es el que hoy no tiene vínculo, o sea, ¿qué cosas él te dice hoy de eso? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo Él lo que ves? dice es que le planteó en un momento a su papá, hace no mucho tiempo atrás, que la vida continúa y que él se lo pierde, que le dijo esto a su padre en la cara. Yo lo escucho, lo acompaño y lo que trato siempre es de brindarle lo que pide, que es un abrazo. Todo el tiempo pasan los años, pero es una cosa que sigue pidiendo un abrazo. Yo creo que él lamentablemente está como todavía como en aquel momento cuando tenía 5 años e hizo la neumonía, necesitando ese abrazo que lo sostenga. Y a pesar de eso, digo, igual salió adelante, ¿no? No sin tratamiento psicoterapéutico, no sin tratamientos fonoaudiológicos diversos. Cursó, o sea, salió adelante, es que hizo su secundario. Sí, lo tiene un terminó. terciario finalizado, Bien. trabaja de lo que ha estudiado, se propuso ahora estudiar en la universidad y lo está llevando adelante también. Pero creo que hay dolores que no se superan tan fácil. Y la herida está. Y el papá vive en la misma ciudad. No es que se fue a otro lado. Y aunque así fuera, digo, hoy día es fácil comunicarse desde cualquier lugar, en el mundo en el que uno esté, mientras uno lo desee. Pero lo que él cuenta es como que su papá decidió castigarlo. Entonces, frente a eso y a la falta de ese diálogo, él tomó esa postura de que a pesar de todo hay que seguir adelante y yo acompaño ese seguir adelante desde un lugar de una madre de un joven, que ya no es aquel niño. Bueno, es interesante esto que contás, porque muchas veces se cuestiona mucho, ¿no? De si es correcto, digamos, o si es, no solo si es correcto, sino qué consecuencias, digamos, puede traer para un niño no tener contacto con el papá, ¿no? Y nosotras siempre nos preguntamos si esa es la pregunta correcta, porque en realidad la pregunta es ¿qué consecuencias es no tener contacto con un papá violento, ¿no? Que yo te no aclaro que yo nunca impedí ese contacto, al contrario, lo sostuve siempre para cumplir ese régimen de visitas, incluso con la trabajadora social presente y cuando ella no lo estuvo. Tal vez creí en ese mito del que se habla, de que hay un papá, es papá igual y hay que sostenerlo como sea. Tal vez eso también tiene efectos. Sí, y porque también es algo muy difícil de aceptar de repente. Y mencionás lo del mito y me parece que es algo que no es algo propio, no es algo que circula por todos lados, esto de que no, pero está es el dentro padre. de uno, esta cosa de que te enseñaron, que la familia, y que a pesar de
de lo que ocurra haya que tolerar lo que sea, porque debe ser así, porque la familia está primero, porque él es el padre de los niños. Yo entendí con el paso del tiempo la diferencia entre progenitor y padre. Y fui víctima de violencia económica. Esa es otra discusión. Esa también. es una discusión y ahora, ya que la decís, la podemos desarrollar un poquito. Pero antes de eso quería decir, ¿no? Como también en algún momento el mito era de que si te casabas era para toda la vida, ¿no? Y de pronto es una situación que hoy ya no genera tanto cuestionamiento. Sin embargo, todavía sigue generando como muchas dudas. ¿Qué es lo que pasa en el vínculo entre un padre violento, ¿no? y sus hijos o sus hijas? Y de pronto tal vez ese es un tema todavía más difícil, ¿no? Como que todavía escuchamos mucho, ¿no? Como que, bueno, es el padre que le tocó, ¿no? Yo misma creía en eso, ¿eh? Bien, pero sin medir de pronto los efectos que tiene el aceptar. No, uno no tiene idea. Pero si una mujer casada puede, digamos, ver que la violencia tiene efectos con los que no quiere seguir viviendo, digamos, ¿por qué no podría aplicar ese mismo concepto a un hijo? Y en tu situación... Yo creo que porque aparece la culpa. Pero en tu situación está tu hijo mayor, por eso me parece interesante lo que contás, que de algún modo él está estableciendo esa distancia. Ahora, sí. Bueno, pero está bien porque tiene tal vez una edad para poder decidirlo, ¿no? Poder evaluar qué es lo que vivió, cuánto daño sufrió y qué le hace bien y qué le hace mal, ¿no? Sí, porque si estamos hablando de los efectos, ¿no? de la violencia, cuando una piensa que es el padre y porque es el padre tiene que tener relación, si no le va a hacer peor, en realidad estamos hablando de los efectos que ha tenido ese vínculo sobre tus hijos, ¿no? Entonces, de repente le estamos respondiendo a este mito con tu propia experiencia de vida. Y esto que estamos hablando... ¿Cuál es? La propia experiencia es que vos en un momento dijiste, basta para mí, ¿no? Y basta para mis hijos también. No pude sostener ese basta para mí, para ellos, con un juzgado que tampoco acompañaba. Claro. Y que cuando decide que hay que hacer una revinculación terapéutica, lo indica y después lo deja pasar como si nada hubiese ocurrido. Claro. Y por supuesto yo ya no podía sola imponer eso. O sea, fueron muchas cuestiones que donde uno dice donde también hubo violencia. No solo la hubo en ese papá, me parece, que yo también y mis niños también sufrieron esa violencia también por parte de, sin quererlo o no lo sé, pero de quienes trabajaban allí y no miraron como debían mirar a esa es que cuando hablamos familia, ¿no? de los efectos, ¿no? Sobre los hijos y las hijas, no solamente son de este padre, ¿no? Digamos, es de todo un sistema que en lugar de proteger, supervisar de manera adecuada, de cerca, a lo largo del tiempo, cómo es esa eventual revinculación, si es que tiene que suceder, lo haga. Digo, nada de eso sucede y eso también forma parte de los efectos. Yo las escucho y ahora pienso, nada es sin efectos. Y la violencia tampoco. Claudia, y habiendo, pasado todo este tiempo y elaborado muchas cosas con lo que nos estás contando, ¿a vos te costó entender que tus hijos eran víctimas de la violencia de género del padre? ¿Lo viste fácilmente? ¿Te llevó tiempo? Lleva tiempo, lleva mucho tiempo. No sé si puedo precisar una fecha en donde yo caigo en esa, pero sí creo que con cada actitud que fue ocurriendo a lo largo del tiempo que este hombre tomaba para con cada uno de ellos, entendí que no podían escapar de lo mismo y que sí íbamos a tener que seguir viviendo de alguna manera, si quiere no con él adentro, por supuesto, pero con esas actitudes, que no era fácil protegerlos de eso.
Pero sí aprendí una frase que me pareció brillante y que me la apropié mucho y se las repito a mis niños todo el tiempo, incluso a mis alumnos, que la pregunta es: ¿qué está en tus manos? Y creo que... ¿Dónde aprendiste esa frase? Acá en Shalom, porque la escuché de la directora en varias oportunidades y Fernanda decía eso y me parece que es maravillosa, porque yo no lo iba a cambiar a él y no iba a lograr la revinculación en la cual no sabía qué podía pasar, pero que me habían indicado que era una cosa que podía ser positiva entre mi hijo mayor y el papá. Pero sí sabía lo que estaba en mis manos, que era acompañarlo, darle el abrazo que pedía una y otra vez, y sigue pidiendo. Acompañarlo en lo que necesitara, cada uno de ellos en sus diferentes momentos. Y cerrar la puerta a la noche, irme a acostar y decir, bueno, hice lo que me pareció que estaba en mis manos. Tal vez gané otro día, mañana en una de esas haré algo un poquito mejor. Se perdió muchas amistades, mucha gente en el camino. Incluso esperaba tal vez más presencia de mi propia hermana. Como si la violencia fuera algo contagioso. Entonces también eligió un camino que tuvo efectos no solo en el vínculo conmigo, sino en el vínculo con sus sobrinos. Pero a pesar de eso, ¿qué estaba en mis manos? Y lo que estaba en mis manos era construir una familia de 3, recuperar, por supuesto, el vínculo entre ellos como lo más sano que podía ser, porque no fue fácil eso de que el papá se lo haya llevado ese verano para ninguno de los dos. Y es el día de hoy que a veces todavía escucho cosas que me hacen pensar que hay celos, que hay algunas cuestiones que tienen que ver con aquel momento. Qué lindo esto que estás contando. ¿Sí? Yo pensaba, claro, que no sé si es Shalom Bait es nosotros, bueno, ya hemos hablado otras veces que trabajamos en grupos, ¿no? Y uno de los temas que se trabaja en los grupos es justamente el impacto de las violencias en los hijos y en las hijas, y también en el rol materno, ¿no? En la maternidad, en la capacidad de poder cuidar y de sobrevivir a todo eso. Y entonces cuidar y cuidar bien, cuidar de otra forma. Exacto. Que no sea cuidar con retos, con gritos, con violencia, con temor. ¿Te acordás de ese trabajo, digamos, del trabajo que vos hiciste en los grupos? Ah, sí. Bueno, creo que compartimos. Pero vinculado al tema de los hijos y de tu lugar, porque esto que decís, lo que está en tus manos, ¿no? Que siempre mencionamos en los grupos es que en la medida que puedan fortalecer ese modo, ¿no? De abrazar, de acompañar, de esperar, ¿no? Los tiempos, marca algo muy diferente en la vida de los chicos, y que siempre le decimos a las mujeres: confíen en eso a largo plazo, ¿no? Y sí, además yo creo que te ayuda a motorizarte y a decir, bueno, yo puedo seguir adelante y armar una vida con una familia mía y de mis niños, lejos de toda violencia posible, más allá de que, bueno, también tienen que ir con él. No supe... ¿Lo hiciste? ¿Lo estás haciendo? Aún lo estoy haciendo, sí. Pero no supe correrlo. No sé si los logré preservar de ese papá. ¿Qué estaba en la manos? Línea de los efectos, pero sí en la línea de los afectos. Traté por todos los medios de que pudiesen tener el amor sano para seguir creciendo, para que sean personas de bien, para que puedan relacionarse bien con pares, con otros, para que valoren
a sus propios abuelos y generen vínculos incluso con los abuelos paternos y los primos paternos, y me parecía que eran vínculos que ellos tenían que seguir sosteniendo más allá de su papá, y estaba bueno que eso ocurriera porque así tiene que ser. Yo creo que todo lo que decís es haber podido hacer un montón. Gracias. Un montón. Igual no creo que la lucha esté terminada. No, pero me da la sensación que... Pero por fuera de eso, digamos, como pensando en vos y en tus hijos y en cómo la violencia es destructiva, ¿no? Digamos, tiene como esa fuerza destructiva, y poder construir y crear algo distinto, aún cuando todo eso sigue estando ahí, es admirable. No sé si la palabra es admirable, pero yo lo que digo es que la sensación es esa de que todavía hoy, cada noche vuelvo con lo mismo. Que está en mis manos, que hay que modificar, que para mañana y que para que esté cada uno un poquito mejor. Y así sigo, qué sé yo. Me parece que esa es la clave. Muy bueno. Sí. Esa es la clave, ¿no? Sí. Esa es la clave. Y para mí, sí, para mí sí es admirable. Sí, Claudia. totalmente es admirable, y te lo puedes decir, te lo retenés merecido, ¿no? Sí. También decir... Veremos con el paso del tiempo cuando... Ya pasó el tiempo, ya pasó mucho, sí, ya claro. Ya estás viendo como el resultado de tu trabajo, ¿no? Bueno, que es algo también para trabajar con las sobrevivientes de violencia, ¿no? Que también les cuesta ver los logros, ¿no? Festejarlos y mostrarlos, ¿no? Y bueno, que hoy estés acá, te agradecemos un montón, Claudia, porque, bueno, creo que abriste tu historia y también estás mostrando tu logro. Esta es una forma de mostrarlo, de compartirlo y ayudar a otras a poder identificar las violencias en los hijos, y también escuchar que es posible proteger, cuidar, y que la vida de los hijos va a estar mejor cuando eso ocurra. Sí. Y hay que animarse. Hay que animarse. Sí. Vos te animaste y bueno, animamos a otras que estén escuchando esto hoy a que también lo hagan. Bueno, si lo con decís ayuda, así, ojalá sirva de algo. Con ayuda. Agradecida soy yo porque no es fácil animarse a hablar. Hoy, después de 19 años, me lo permití. Y creo que si es como ustedes creen que le puede servir a alguien la experiencia propia, bueno, bienvenido entonces sea. Yo no lo sé, pero veremos los efectos, usando el término de hoy, que tendrá. Gracias por estar hoy acá. Gracias a ustedes por Gracias, la oportunidad Claudia, de contarlo. Gracias y bueno, también saludamos a quienes estén escuchando del otro lado, y hasta la próxima. Si estás en una situación de violencia de género o te resultó familiar algo de lo que escuchaste, no estás sola. Podés contactarte con nosotras. Hay salida de la violencia de género. Esto fue Lo Digo, el podcast de Shalom Bait. Cada testimonio, y todos a la vez, son muestra de las transformaciones, los caminos y las luchas individuales y colectivas en la salida de la violencia. Este proyecto fue realizado gracias al apoyo de la Embajada de Irlanda.